Yota es la persona más extraña que he conocido. Si quisieras que enumerara cada cosa rara de él, me temo que no podría escribirlo todo. Después de convertirme en su compañero de cuarto, me di cuenta de que, en primer lugar, no tiene amigos cercanos. Cada vez que se le ve con 3 o 4 personas del mismo departamento, pero nadie parece cercano a él. No existe el tipo de persona cercana que conozca su secreto. En segundo lugar, es muy difícil hacerlo reír. Es la forma en que incluso si toda la escuela se riera de arriba abajo, él no mueve la comisura de la boca. En tercer lugar, el que salga a comer gachas por la noche es una completa mentira. Yota probablemente tiene un lado oscuro que no quiere que nadie sepa. Desaparece casi todas las noches, así que definitivamente hace cosas malas. Y en cuarto lugar, su personalidad antinatural e indirecta me sorprendió. Si quieres saber más sobre otra persona, ¿es necesario hacer un cuestionario? Si tanto quieres saber, solo pregunta. ¿Por qué ponerlo difícil? Le gustan las cosas difíciles, pero debido a que llegó hasta este punto, tengo que fingir que no sé la verdad. Actuó como si el cuestionario que llené para él realmente se lo enviara a sus superiores. De lo contrario, tengo miedo de que mi compañero de cuarto se enoje tanto que me mate a golpes. El equipo rojo está a punto de subir al escenario para actuar. ¿Están listos? Listos. Por favor, todos den un aplauso al equipo rojo. Estuve tan ocupado pensando en aquella persona sombría durante varios minutos que me olvidé de prestar atención a las actividades en curso de la escuela. El estudiante de segundo año asumió el papel de MC, preparando hábilmente la escena. El primer grupo se puso de pie, caminó hacia adelante y se puso en fila, llevándose el micrófono a la boca en orden, porque antes de comenzar la actuación tenían que presentarse, recibir una entrevista del MC y luego comenzar a actuar. Sí, han pasado 10 minutos. Las actuaciones de los grupos que tuvieron lugar el lunes por la noche fueron sumamente emocionantes y el ambiente muy confortable. Debido a que no hay nadie en mi grupo de compañeros de clase que presente contenido serio, todos solo quieren presentar comedia para que todos puedan venir y reírse. La actuación del primer equipo terminó rápidamente. Vi a algunos estudiantes de último año sacar sus inhaladores y olerlos. En cuanto a mí, interpreté el papel de perro con todo mi corazón. Hice reír a mis amigos hasta que les dieron calambres e incluso me decían que dejara de ladrar. Pero hoy, probablemente todo el mundo es el que más espera con ansias la actuación de Jota. En este momento, su grupo está subiendo al escenario en medio de los aplausos y silbidos de todos. Oh, hay algo que no encaja. Esta persona no se lleva muy bien con todos, ¿verdad? Los demás sonrieron exageradamente, solo Jota tenía una cara como si acabara de asesinar a alguien, pero extrañamente, a pesar de que su actitud no era nada amistosa, aún así siempre atraía las miradas de todos. Por favor, preséntate. El MC le dio el micrófono a la persona al frente de la fila. Después de que la primera persona terminó de hablar, le pasó el micrófono a la siguiente persona y así sucesivamente, hasta llegar a la persona alta que estaba al final de la fila. Preséntate ante todos. Jota sostuvo el micrófono y dejó escapar una voz grave, alta y clara. No soy Faifa, jaja, la sala se llenó de risas. Eres tonto. ¿Quién se presenta así? A estas alturas, ¿quién no sabría diferenciarlos? Si tuvieran que actuar en una película, Faifa probablemente sería responsable de interpretar un papel de comedia y Jota probablemente desempeñaría un papel de terror. Este tipo parece incluso más aterrador que su fantasma. Soy demasiado vago para decirlo. Si no es Faifa, entonces este debe de ser en Jota, ¿verdad? Entonces, Jota, ¿qué papel desempeñas? Mi compañero de clase me pidió que me quedara aquí quieto. ¿Ah? ¿Oh? Dijo la mujer que estaba ahí.
Las pocas alumnas de la facultad comenzaron a gritar, lo que provocó que los alumnos empezaran a toser en señal de protesta. De todos modos, este hombre es tan llamativo que resulta desagradable. Aunque Faifa se parece exactamente a él, no incomoda tanto a la gente.